Un elemento radioactivo desconocido se disminuye en sustancias no radioactivas. En 30 días la radioactiva de una muestra disminuye en un 12%. Queremos encontrar el modelo de decay exponencial para el decay después de T días. Queremos saber cuál es la media vida de la muestra, y cuándo también se disminuirá una muestra de 50 miligramos a 10 miligramos. Entonces, para modelar esta situación, vamos a utilizar la función de crecimiento y decaimiento exponencial P de t igual P sub 0x elevado al poder de kxt, donde P sub 0 x es la población inicial. K va a ser la tasa de disminución. Y porque tenemos decay, K debe ser negativo. T en este caso será el tiempo y los días, y P de t será la cantidad restante de sustancia radioactiva después de T días. Empecemos por encontrar el modelo de decadencia exponencial. Este es un poco truco porque no nos da una cantidad inicial y cantidad final después de 30 días. Solo dice que la cantidad disminuye en un 12%. Para que podamos comenzar con cualquier cantidad que queramos. Dejemos dejar P sub 0 igual 1. Significado: esto podría ser una libra, un gramo, un miligrama cualquiera, pero si disminuyemos este 12%, esto significa que el 88% sería dejado. Así que podemos dejar P de t igual 0.88. Disminuimos un hexanewton un 12%, nos dejaríamos con 0.88. Y esta disminución toma 30 días, así que es igual a 30. Así que ahora podemos sustituir estos valores en nuestro modelo de disminución exponencial, y determine el valor de K o la tasa de depósito exponencial. Queremos solucionar la ecuación 0.88 igual 1x elevada a la potencia de kxt, pero t es 30. Así que hemos subido a los 30 Kelvin ahora, por supuesto, este 1 aquí no va a cambiar nada, así que adelante y escriba esto como 0.88 igual E elevado al poder de 30 Kelvin. Este es un beneficio bonito de usar un como la cantidad inicial. Y ahora para resolver esta ecuación exponencial, tomaremos el registro natural de ambos lados, y luego aplique la propiedad de energía de los logaritmos en el lado derecho. Así que vamos a mover este 30 Kelvin al frente. Ahora queremos solucionar la ecuación registro natural 0.88 igual esto sería 30 Kelvin x registro natural E. Muchas veces los libros de texto salen de este registro natural E. La razón de esto es porque es igual a 1. Recuerde, el registro natural es la base del registro E, así que en forma exponencial elevado al poder de 1 igual E, y esa es la razón por la que esto igual 1. Y multiplicarse por 1 no cambia nada. Ahora tenemos registro natural 0.88 igual 30 Kelvin. Para encontrar la tasa de disminución dividiremos en ambos lados por 30. Obtendremos una aproximación decimal para este cociente. Queremos incluir unos pocos lugares decimales para la exactitud. So natural log 0.88 dividido por 30. Si utilizamos 6 lugares decimales tendríamos menos 0.004261. Lo que significa para esta situación el modelo de disminución exponencial sería P de t igual P sub 0x el poder de menos 0.004261 xt. ¿Dónde está el tiempo y los días? Así que esta es la primera parte de nuestra pregunta. Ahora queremos encontrar la media vida del elemento radioactivo. Otra vez, aquí está nuestro modelo de disminución exponencial. La media vida es la cantidad de tiempo que toma la mitad del material para. La media vida sería el tiempo que toma que la mitad del material radioactivo se decaiga al material no radioactivo. Otra vez, lo que es un pequeño truco sobre esta pregunta es que no nos dicen cuánto estamos comenzando. Eso solo significa que podemos comenzar con cualquier cantidad que queramos. Entonces, si dejamos P sub 0, otra vez igual 1, esto podría ser un libra, o un gramo, o un cualquiera. Entonces la cantidad de material que todavía es radioactivo después de días será media de 1, que solo sería 0,512. Y luego nuestro objetivo es determinar cuánto tiempo tomaría o solucionaría para T. Recuerda, ahora tenemos el valor de K, por lo tanto tenemos uno desconocido. Queremos solucionar la ecuación exponencial 0.5 igual 1xe.
levantado a la potencia de menos 0.004261 xt, así que esto es muy similar al último problema ahora mismo. Recuerda que multiplicar por 1 va a cambiar cualquier cosa, así que podemos escribir esto como 0.5 igual levantado a nuestro exponente. Y ahora tomaremos el registro natural en ambos lados de la ecuación. Aplique la propiedad de energía de los logaritmos aquí, para que se mueva al frente. Ahora tenemos registro natural 0.5 igual menos 0.004261 registro natural E. Pero recuerda que es igual a 1, así que iré adelante y lo dejaré esta vez. Así que ahora podemos resolverte, dividiendo por este coeficiente decimal. Bueno, esto se simplifica a 1t, así que te iguale este cociente aquí, para el cual obtendremos una aproximación decimal. Si redondeamos esto al décimo más cercano, esto sería 162.7 días. Ahora, debo mencionar que hay una fórmula de acceso corto para media vida. Puede calcular media vida rápidamente si sabe la tasa de depósito exponencial calculando el registro natural de 0.5 o, si queremos, 1,2 dividido por k, que también puede expresarse como registro natural negativo 2. Recuerda ir de aquí a aquí podemos escribir el registro natural 1,2 como registro natural de 2 levantado a la potencia de menos 1, luego aplique los logaritmos de propiedad de la potencia. Para que pueda mover esto al frente, esto es igual al registro natural negativo 2. No me gusta realmente usar esta fórmula de acceso correcto porque puede resolver fácilmente este problema sin tener que memorizar otra fórmula. Y haciendo de este modo, usted entiende realmente lo que está pasando. Ahora, vamos a ver la última pregunta. La última pregunta pregunta, ¿cuándo una muestra de 50 miligramos disminuirá a 10 miligramos? Entonces, para esta pregunta, la cantidad inicial es de 50 miligramos, la cantidad final, o P de t igual 10 miligramos. Quiero saber qué sería. Así que vamos a configurar esto como hicimos las últimas dos preguntas. So P of t es 10, P sub 0 exasiemens 50. Y hemos elevado al poder de 0.004261t. Aislaremos la parte exponencial dividiendo ambos lados por 50. Así que tenemos esto sería 0.2 igual levantado a nuestro exponente. De nuevo, tome el registro natural en ambos lados de la ecuación. Aplicar la propiedad de energía de los logaritmos. Esta es la tercera vez que hemos resuelto un problema como este. Registro natural 0.2 igual 0.004261tx registro natural E, que igual 1, así que vamos a dejar eso fuera. Así que ahora somos divididos por nuestro coeficiente en ambos lados de la ecuación. Esto simplifica a t, y ahora tendremos una aproximación decimal. Para el tiempo toma que 50 miligramos se disminuyan a 10. Y debemos reconocer este tiempo debe ser mucho más que la media vida que la pregunta anterior. So registro natural 0.2 dividido por nuestra tasa de decay exponencial. Tomará aproximadamente 377.7 días. Espero que encontraste este ejemplo útil.